esto de evaluar para sostener el atraso cambiario es realmente desopilante. Una novedad. Desopilante, no se ha visto. Y evidencia la tensión que hay entre el gobierno y el FMI. Una tensión de matices, ¿no? Por supuesto, no es una tensión de objetivos económicos, sino de los caminos hacia, ¿no? ¿Cuáles son los caminos hacia? Hacia donde se va coinciden. El tema o los contrastes se dan en ese recorrido. Es de público conocimiento que el acuerdo con el FMI se demora y se dilata en esta discusión sobre la devaluación. Responde al manual del Fondo Monetario Internacional en este tipo de acuerdos y de líneas de crédito, como es el facilidades extendidas, y lo demuestran todas las experiencias en perspectiva comparada, incluso la propia Argentina. Viene acompañada por una devaluación. De hecho, lo dice claramente en el Staff Level Report, o sea, en este acuerdo que se firma, el Fondo Monetario Internacional dice que el atraso cambiario era entre el 15 y el 25%. Eso firma, le pone el gancho el gobierno nacional y de alguna manera reconociendo que había un atraso cambiario. Con ese cálculo, el dólar se acercaría a los 1.300. Más cerca de los 1.300, sí. Esa afirmación de que hay atraso cambiario y la disposición del fondo de que se devalúe es para que haya una acumulación de reservas como meta. Exactamente, porque eso da una competitividad inicial, alienta las exportaciones y le permite al Banco Central acumular reservas, porque a medida que el precio es más caro, descomprime la demanda sobre ese bien. Y lo que el fondo quiere es que con esa acumulación de reservas le paguen, le devuelvan. No solamente al fondo, sino también al resto de los acreedores. La relación con el Fondo Monetario Internacional, con el sistema financiero internacional, con sede en Wall Street, es sumamente promiscua, digo, son los mismos tipos. Digo, cuando se habla del Fondo Monetario como el prestamista de última instancia, no es para garantizar el desarrollo económico de las economías emergentes, sino para garantizar el repago a los acreedores, que esas deudas que el país no puede afrontar con capitales privados. Para eso está el fondo, ese es el respaldo del prestamista de última instancia. Okay. De hecho, no hay en los manuales del fondo planificaciones de desarrollo. No constan, digo, políticas industriales, no está, no forma parte de. El Fondo Monetario Internacional ve tu política fiscal y ve tu política monetaria. Claro. Eso es lo que analiza y considera, y así está claro en todos los acuerdos que se firmaron. Pero decíamos que el Fondo Monetario Internacional hablaba de esta devaluación, lo que para el gobierno es muy costoso. No costoso en términos ideológicos, una vez más, porque también el gobierno entiende que hay que liberalizar el frente cambiario, sino en términos inflacionarios. Porque una vez que está en el gobierno ya no puede circunscribir la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario dependiendo de la emisión, sino que empieza toma nota del impacto que tiene el movimiento del dólar en el resto de los precios. Y vaya si toma nota que los llamados telefónicos y los chats de WhatsApp con los formadores de precios y los funcionarios del equipo de economía ardieron durante las últimas horas, pidiendo por favor que retrotrayeran las remarcaciones en un mano a mano. O sea, Totito con el señor José Unilever, con Chernahovsky, con Molinos Río de la Plata, en un mano a mano justamente viendo esto, ¿no? Que así todo la devaluación fue por debajo de la que pedía el fondo, porque fue de entre el 10 y el 12% en este sistema de flotación, digo, hasta ahora, ¿no? El promedio que tenemos de la primera semana, porque esto es un promedio de la primera semana, una inflación que los economistas mainstream califican como moderada, ¿no? Como de poco impacto. Entonces, entendiendo que el FMI le pedía entre el 15 y el 25 y el gobierno en esta primera semana logra sostenerlo más bajo o en la zona del 10, e incluso insiste con que va a ir al piso de la banda, porque esto insiste el gobierno en que el dólar se va a acercar a 1.000, de alguna manera le está ganando la pulsada al Fondo Monetario Internacional, sosteniendo lo que según esos propios cálculos son un atraso cambiario, porque una vez más decíamos que por debajo del 15 estábamos con un dólar atrasado. Esta es la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a incorporar otro elemento, que es ¿qué es el atraso cambiario? ¿Existe el atraso? Digo, ¿el dólar está atrasado o adelantado? Porque también, ¿no? Ahí hay ganadores y perdedores en una calificación de dólar atrasado. Porque cuando un dólar está barato,
beneficia a uno y afecta a otros, y cuando un dólar está caro, lo propio. Entonces el dólar no está atrasado o adelantado. El dólar puede estar más barato en términos relativos con los precios o las variables macroeconómicas, o puede estar por encima de esos precios relativos y variables macroeconómicas. Entonces estamos diciendo que un dólar caro es un dólar que está por encima del nivel de inflación, por ejemplo. O que un dólar caro está por encima en términos comparativos con las monedas de tus principales socios comerciales. Digo, para definir si un dólar es caro hay que definir en relación a qué. Nada es caro en sí mismo, sino en términos relativos. Es caro con respecto a otro dólar, a otro bien similar. Con lo cual el atraso cambiario es para problematizar, ¿no? Porque un dólar caro favorece al frente exportador, a los exportadores, en detrimento de la relación salario-dólar, por ejemplo. Sí. Entonces eso provoca una transferencia de ingresos porque en términos en relación a salarios medidos en dólares, pierde su capacidad de compra. Cuando el dólar está barato, genera esta sensación en la clase media, ¿no? De esto de qué bueno, ahora podemos comprar dólares. Me hace acordar a cuando pasábamos por la puerta de una juguetería y yo le decía a mi mamá, cómprame eso, y mi mamá no tenía plata. Bueno, usá la tarjeta. Claro. Si tenés la tarjeta, puedo comprar es como puedo comprar dólares. Usá la tarjeta. Anda al banco y sacá. Sacá el cajero te da. Vamos al cajero. Esa sensación que produce en la clase media, que no es un componente menor. Digo, no es menor digo, porque de hecho, fíjate cómo repuntó la imagen de Javier Milei a partir no del anuncio de las medidas, sino de que el dólar no fue a los 1.400 pesos. Esa sensación de puedo comprar un dólar barato. ¿Puedo? ¿Con qué? ¿No? Y ahí está, y eso también es argumento del gobierno, donde dice no se me va a ir para arriba porque no hay pesos para que presionen, no hay pesos, o sea, justamente el segmento del cepo que liberé es en ese segmento donde no hay pesos que presionen. En los consumidores finales sería. Sí, en este hormigueo, ¿no? Porque es en definitiva donde está autorizando o dando la sensación porque hay que decir que quien hubiese querido dolarizarse previo a los anuncios lo podía hacer sin ningún tipo de problema vía el dólar MEP, que, digo, más allá de las últimas horas, estaba muy cercano al precio que está hoy, con lo cual que no es que ahora podemos comprar dólares baratos. Pero hay que reconocer que en la narrativa fue muy bien vendido. Fue muy bien vendido y fue muy bien aceptado en términos de esto, ¿no? Una imagen que algunas encuestadoras daban por cerca del 35%, una caída muy marcada a partir del discurso de Davos y Libra, que fue un parteaguas donde el gobierno, sumado, ¿no?, al agotamiento de los dólares del blanqueo, entró en una especie de declino que parecía no tocar fondo, rebota y ahora podemos decir que fue la mejor semana en mucho tiempo que tuvo el gobierno nacional y en términos macroeconómicos. Ahora bien, digo, esto es un dato. Digo, el gobierno devaluó para sostener el atraso cambiario, con lo cual es una dinámica económica que hay que seguir observando. Digo, ¿por qué? Porque una vez más, un dólar que se considera barato, a los ojos del FMI, es barato a los ojos de los exportadores también. Digo, si es barato a los ojos del FMI, es barato a los ojos de los exportadores, y este esquema cambiario a su vez depende de esa liquidación. Con lo cual hay que ver si el campo le liquida bajo amenaza de que puede estar aún más barato en junio con la reincorporación de las retenciones que fueron bajadas por un periodo de tiempo. ¿Y cómo va a saldar esa confrontación el gobierno y el sector ruralista? A ver, digo, el sector ruralista, una vez más, el campo es sumamente heterogéneo, con lo cual identifiquemos actores, porque por un lado tenemos a las cerealeras comercializadoras que concentran el comercio exterior, y en una primera instancia, en los mano a mano con los representantes de las cámaras, se dice, nosotros sabíamos que iba a ser así, nosotros tenemos una mejora respecto al dólar exportador que teníamos el viernes a última hora respecto al lunes, esto es un dato, sí. Le subió el dólar a los exportadores, y es cierto que viene la etapa de la cosecha gruesa sin las retenciones, o en realidad con una reducción, porque las retenciones están más bajas, sin esos 3 puntos creo que son de diferencia, que vuelven a restablecerse a partir de junio. Con lo cual tienen esta ventana de tiempo a un tipo de cambio, o sea, no es que le van a dar un beneficio, sino que pierden el beneficio si no liquidan en ese lapso de tiempo. Sí. Pero la cosecha gruesa es hasta agosto.
y las elecciones son en octubre. Entonces ahí también puede tener un cuello de botella, hacerse de los dólares de la cosecha gruesa y aún así tener un cuello de botella agosto-octubre, que es lo que están marcando los bancos de inversión internacionales. Por ejemplo, la JP Morgan sacó un informe. El informe de la JP Morgan se publicó en la mañana del primer día hábil después de los anuncios, o sea, el lunes 15, si no me equivoco. Fue el lunes 15, si hoy es 22. Martes 15. Lunes 14. Okay. El lunes 14, la JP Morgan saca un informe que directamente se titula El regreso del carry trade. Así como te digo, ya digo, es esto, devaluamos para sostener el atraso cambiario, la JP Morgan, vamos con el carry trade. Estamos, por supuesto, en la posdemocracia. Esto es una posdemocracia en todo su esplendor. Alentando el carry trade, y marca la JP Morgan muy claramente el bono que te recomienda, porque vos tenés distintos plazos, ¿no? Cuando te dice alienta el carry trade, lo que está ponderando son los bonos argentinos, que entres a comprar deuda argentina, te hagas de ese diferencial de tasas en pesos y al vencimiento dolarices y te vayas. Este es el mecanismo, lo que está recomendando la JP Morgan. Hay el bono de deuda, que es un título público, es una letra que vence en diciembre. Sí. Hoy te está pagando un rendimiento, si vos entrás con dólares ahora, apalancados, los pedís prestados afuera baratos. Entrás con ese bono que vence en diciembre, vos ganás el 47% en dólares de mantenerse el dólar por debajo de los 1.300 pesos. Con un dólar por debajo de los 1.300 pesos, el rendimiento en dólares a diciembre es del 47%. Si vos entrás lo mismo, pero agarrás un bono con vencimiento a agosto, el rendimiento es del 17% en dólares. ¿Qué bono está recomendando la JP Morgan? ¿El que ganás 47 o el que ganás? No sé. El que vence en agosto. O sea, recomienda, que no cree que vaya a pagar en diciembre, porque digo, si yo puedo ganar mucho más con uno de diciembre que con uno de agosto, ¿por qué me recomiendas? Porque agosto se termina la cosecha gruesa. Sí. Y esto lo está diciendo la JP Morgan, no es algo que yo estoy calculando. No. Ahora, sí, la caracterización o los cálculos de las aseguradoras de riesgo, este tipo de consultorías, tienen una clara dimensión política. Hay que suponer que la JP Morgan está jugando contra las proyecciones del gobierno, contra el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? La JP Morgan tiene que recomendarle a sus inversores inversiones seguras para sostenerse en pie. Digo, viene acumulando varias cagadas la JP, se les va reduciendo el margen de credibilidad. Entonces juegan hasta ahí, ¿no? Y ven la oportunidad de negocios clara hasta agosto. Okay. No saben lo que puede pasar después de agosto. Perfecto. Porque los cálculos son entra la cosecha gruesa en el mejor de los casos, pues también depende de la voluntad de liquidar que tengan o las necesidades financieras de esos productores. Vamos a decir también, y esto hay que marcarlo, que los granos no solo son un bien comerciable, funcionan y reemplazan a la moneda en ese sector. Son unidad de cambio, reserva de valor, porque se estoquean y conservan el valor, y moneda de intercambio, porque muchas de las cosas se pagan mismo en granos, los arrendamientos, fertilizantes, con lo cual muchas veces pueden sortear el Banco Central con esto de no, porque el campo necesita financiarse. Ojo con que necesita financiarse porque se financia mismo con los granos. Y esa dinámica hay que entenderla, porque no es que todo queda guardado en silo bolsa. Circula como una moneda alternativa también en un fenómeno muy interesante que se da en la economía argentina. Criptograno. Criptograno. Va a depender de eso. Pero es interesante los plazos, ¿no? Tenemos un gobierno que se sustenta en un programa económico que según su lógica se sostiene hasta las legislativas. Esto es el plazo que ve el gobierno. Dice, lleguemos a las elecciones legislativas y ese lunes pensamos que un sistema financiero internacional que le pone el plazo antes, que lo clava antes, le dice, no, vos llegás hasta agosto con esto, no llegás hasta octubre, y da cuenta, ¿no?, de esto, de la ausencia total de un plan, un programa, un diseño que apunte a la cuestión estructural que lo condujo hasta acá. Digo, porque porque en primera instancia se come la competitividad inicial de la devaluación en los primeros 3-4 meses de gobierno,
entra en un declino, se come una incipiente corrida cambiaria, llega el financiamiento del blanqueo y sobrevive hasta comienzos de este año y ahora lo rescata la plata del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la próxima instancia? ¿Cómo llegar hasta la próxima instancia? Porque dependiendo todo el tiempo del financiamiento externo, por supuesto que el gobierno aspira a que se le abra los capitales financieros internacionales. Primera prueba de fuego para eso, que también va a depender de cómo vaya ganando vidas u oxígeno este gobierno. El 9 de julio, paradójicamente, un chiste de la historia, el 9 de julio, día de la independencia, vencen 4.500 millones de dólares con los bonistas, tenedores privados. Si pensamos que el FMI le dio 12 y que ya hay que descontar de eso, es una friolera, es un montón de guita. La idea ahí, o lo que se está hablando por estas horas, o las versiones que circulan en la City, es que justamente el gobierno va a ir a renegociar esa deuda. El gobierno va a decir rollover, le va a poner rollover. Patear vencimientos para adelante. En realidad es un perfilamiento que puede no ser compulsivo, puede ser negociado, pero va a ser una reestructuración, va a decir no te pago, extendeme. Y ahí podría irse o venderse como, bueno, los capitales internacionales finalmente están financiando a la Argentina. Y muy interesante cómo se va a vender, porque una vez más, y vamos a marcar, y voy a citar un excelente texto de Ezequiel Adamowski, que entre nosotros debe haber circulado mucho la semana pasada, donde el rollover con los bonistas se va a vender como un rollover y es una reestructuración de deuda. Una devaluación es una corrección cambiaria y un aumento de tarifas es un sinceramiento de precios, siempre y en todos los casos solo cuando gobiernan ellos.